Listo. Bueno, pues la verdad es que el día de ayer que tuvimos sesión con el grupo que ha estado tomando clases desde casa o haciendo actividades a distancia, pudimos nivelarlos bastante bien. Estuvimos haciendo un ejercicio de radiación, dos incisos, quedó un tercer inciso, la verdad es que no tiene mucha ciencia. Em, si quieren el lunes que tomemos o retomemos la actividad, vemos ese inciso, lo comentamos, es muy rápido. Y ligado, digo, para que no vean que no les miento, hasta estábamos con este ejercicio. Ligado a este problema está el último subtema de la unidad, que también lo estábamos ya comentando, estábamos platicando con, con los compañeros que sí están asistiendo en esta semana a las actividades presenciales. Bueno, voy a retomar desde aquí, repito, sirve que hacemos un repaso general y bueno, los compañeros que no han visto esta parte, pues también van entrando en materia. El último subtema de la unidad tiene que ver con los mecanismos combinados de transferencia de calor y para lo cual vamos a utilizar un concepto termodinámico que se llama volumen de control, recordando que del curso que ustedes ya llevaron previamente de termodinámica, utilizaron bastante este concepto del volumen de control. Y haciendo todavía un poquito más de memoria, si recuerdan, el semestre pasado en Fenómenos de Transporte 1, también utilizamos bastante este mismo concepto del volumen de control. Bueno, ¿qué entender por el volumen de control? Primeramente, es una porción del espacio en la cual vamos a llevar a cabo un análisis. En este caso, o en particular, un análisis de transferencia de calor, pero bien podría ser un análisis de flujo de fluidos, por ejemplo, como el que hicimos, repito, el semestre pasado, un análisis termodinámico, ya sea de flujo estacionario, balance de masa, balance de energía, como lo hacían en termodinámica, incluso un balance de fuerzas, bueno, ya depende del problema en el que ustedes se encuentren. Entonces, el volumen de control, repito, una porción del espacio o del sistema, mejor dicho, hay que diferenciarlos, sobre la cual vamos a llevar a cabo un análisis de interés. ¿Por qué nada más una porción? Bueno, pues porque tal vez el sistema en el cual está incluido o del cual forma parte ese volumen de control es demasiado grande, demasiado extenso. Y pues no nos interesa realmente analizar o estudiar todo lo que está pasando en algo tan grande, tan gigantesco. Entonces, pues nos vamos a esa porción que es el volumen de control. El volumen de control, entonces, está delimitado por una superficie de control, que en este caso estaría representada por las líneas punteadas en negro que estamos observando en la figurita. Entonces, estas líneas separan precisamente a la porción de interés, es decir, el volumen de control, del resto del sistema. Y es precisamente a través de esta superficie de control, las líneas punteadas, donde vamos a observar dos fenómenos, entradas y salidas. ¿Entradas y salidas de qué? Bueno, pues depende el tipo de balance, el tipo de equilibrio que estamos considerando para el volumen a analizar. Entonces, la superficie de control delimita, repito, nuestro volumen. Y bueno, al interior del volumen de control también ocurren fenómenos, dos principalmente, el fenómeno de la generación y el fenómeno del almacenamiento. ¿A qué nos referimos con uno y otro? Bueno, para hablar específicamente de estos dos, ahora sí vamos a aterrizar el problema a la situación que a nosotros nos compete, a nosotros nos interesa, que en este caso es el análisis de transferencia de calor, porque nos habla de energía generada y energía almacenada. Entonces, repito, tenemos que particularizar este análisis a lo que a nosotros nos compete, repito, es el análisis de la transferencia de calor y darle el sentido correcto a estos términos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con un término de generación de energía, que sería este de aquí? Desde el punto de vista de transferencia de calor, pues tiene que ser todo aquello que de alguna u otra forma
nos produzca calor, que es la energía que estamos analizando. De forma ingenieril, tenemos dos fuentes muy claras de generación de calor. Esas dos fuentes claras son el paso de una corriente a través de un conductor, lo cual libera calor, y la otra es la reacción de tipo exotérmico, que ustedes seguramente conocen o les han comentado en alguna sesión anterior. Entonces, cuando se hace pasar corriente eléctrica a través de un conductor, eh, parte de ese proceso es ciertamente conseguir la función que, que busca esa corriente, es decir, esa resistencia puede representar un enchufe de un televisor, puede representar el, la parte central de una bombilla, de una luminaria. Entonces va a encenderla, pero como producto secundario también va a producir una cierta cantidad de calor. Entonces ese es calor generado para nuestros sistemas. Del otro lado se encuentra la reacción exotérmica, que ustedes saben, mezclan dos reactivos químicos de diferentes naturalezas o naturalezas similares. Al final de cuentas eso no nos interesa mucho en este punto. Y saben que al momento de que se produce la reacción, además de generar un producto, como elemento adicional, también libera una cierta cantidad de energía. Bueno, pues esa energía es de tipo calorífico y es la que consideramos también como energía de tipo generada. Entonces, son esas dos fuentes las que distinguimos claramente y de forma ingenieril como fuentes de generación de calor. Alguien podrá mencionar en este punto, pensar en este punto, ¿y qué pasa, por ejemplo, con alguna reacción nuclear? Bueno, acuérdense que nosotros tratamos más con problemas clásicos que modernos. Cuando digo clásico y moderno me estoy refiriendo a la física. Física clásica, física moderna. La física moderna, que es la que trata con los problemas nucleares, la verdad es que casi no la tocamos, no tratamos con ella en ningún problema. Más bien tratamos con fenómenos bastante clásicos. Entonces, está la verdad fuera del alcance de nuestra área. Entonces, esas serán nuestras fuentes de generación de calor. Por el lado del término de energía de almacenamiento, se refiere específicamente a la diferencia, al déficit o a la ganancia que puede existir después de llevar a cabo el balance. ¿Balance de qué? Bueno, pues ya dijimos que hay una entrada y una salida, los cuales son fenómenos de tipo superficial y por ende ocurren en la superficie de control que delimita al volumen de control. Ahí es donde tengo, repito, entradas y salidas. La generación, que ya mencionamos dos posibles fuentes de esa generación, el paso de una corriente eléctrica o bien una reacción de tipo exotérmica. Y una vez que hacemos un balance o lo colocamos todo esto dentro de un balance, que el balance también no es ningún misterio, está en la parte de abajo y ustedes lo conocen desde hace un buen rato, corresponde precisamente a la comparación de la energía de entrada, la energía de salida, obviamente con signo negativo, y también involucra a la energía generada, la cual puede ser de carácter positivo o de carácter negativo, pues también hay que decirlo, puede, en lugar de estar generándose, puede estarse consumiendo la energía, puede estarse absorbiendo. Por ejemplo, si mencionamos hace un momento la reacción de tipo exotérmico, que además de los productos, decíamos, de manera adicional nos produce un excedente de energía, también hay que decir que existe la otra vertiente, que es la reacción de tipo endotérmica, la cual, además del producto que genera, consume energía, o esa es su característica. Entonces, podemos tener un consumo o podemos tener una generación, y en ambos casos será de tipo
o esos fenómenos se consideran en el término de generación de energía. ¿Cómo le llamamos cuando estamos en una categoría y en la otra? Cuando estamos realmente generando, es decir, la reacción exotérmica, a este cuerpo le llamamos fuente. ¿Por qué fuente? Bueno, pues porque está produciendo calor. Está listo para transferirlo a otro cuerpo o al ambiente. Por el contrario, cuando ocurre la reacción de tipo endotérmica y hay consumo de energía, a este cuerpo le llamamos sumidero. Que si ustedes revisan ambos conceptos, pues no son para nada nuevos para ustedes. Ya en termodinámica estoy más que seguro que también los manejaron. Entonces, repito, cuando se produce calor le llamamos fuente a nuestro volumen de control. Cuando se consume el calor, ejemplo, reacción endotérmica, le llamamos sumidero. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, chicos, algún comentario antes de seguir avanzando. ¿No? Creo que no, profe. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos entonces. Eso es lo que tenemos que decir con el término de generación. Entonces les decía, si llevamos a cabo nuestro balance, es decir, consideramos lo que está entrando a nuestro volumen de control a través de la superficie de control, lo que está abandonando, lo que está saliendo, y además el término de generación, que entonces con la aparición de una fuente de un sumidero puede ser positivo o negativo, positivo cuando sea fuente, negativo cuando sea sumidero, pues tiene esa naturaleza dual. Una vez que llevemos a cabo nuestra suma de tipo algebraica, podremos determinar si el almacenamiento forma parte de nuestro problema. ¿Cómo? Bueno, pues si al llevar a cabo, repito, la suma algebraica, el resultado es diferente de cero, entonces habrá un término de almacenamiento. ¿Qué es ese almacenamiento? Puede ser también de dos naturalezas. Puede ser un remanente. ¿Por qué? Repito, al hacer la suma algebraica queda una cantidad positiva, es decir, una cantidad extra que se va a almacenar precisamente en el volumen de control. Eso es energía de almacenamiento. Pero también puede darse un segundo caso, y es que no tengamos una cantidad positiva al momento de llevar a cabo, de realizar esta suma algebraica, que más bien obtengamos una cantidad negativa. Entonces, también existe ese término de almacenamiento, pero pues ahora estamos ante un caso muy, muy claro de otro sumidero, ¿no? De un cuerpo que está consumiendo energía. Está quedando con ese déficit. Físicamente, ¿cómo vamos a interpretar el almacenamiento cuando es positivo y cuando es negativo? Porque también tenemos una manera de poder visualizarlo, de concebir esto que les estoy comentando. Cuando el almacenamiento es positivo, este término se convertirá en una velocidad, que es el término que tenemos a un costado. Estos dos hacen referencia a lo mismo. Entonces, cuando es positivo, ese término de velocidad se vuelve también positivo. Y hablamos en ese momento de una velocidad de calentamiento. Repito, cuando el término de energía de almacenamiento es positivo, ese término transitorio que está a un costado, es decir, el que dice derivada de la energía de almacenamiento con respecto del tiempo, es positivo, hablamos de una velocidad de calentamiento. Por el contrario, cuando el término de energía de almacenamiento se hace negativo o resulta negativo, entonces decimos que este término es un término de velocidad de enfriamiento.
A ver, ¿lo tienen, chicos? Velocidad de calentamiento, velocidad de enfriamiento. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Bueno, entonces, es las dos formas, repito, en las que podemos esperar que se manifiesten o se manifieste este término, el de energía de almacenamiento. Ahora, otra nota muy importante en este punto precisamente es la siguiente. Cuando el término de energía de almacenamiento, que es volumétrico, como aquí se está indicando, está presente en nuestro balance de energía, porque esto es al final de cuentas eso, un balance de energía, el calor es energía. Cuando el término de almacenamiento está activo, es decir, no es cero, estamos ante un problema de estado transitorio, que aquí se quedó un poquito incompleto, ¿no? Entonces, cuando el término de almacenamiento es diferente de cero, estamos ante un problema de estado transitorio. ¿Qué significa esta parte del estado transitorio? Bueno, pues que tenemos un cambio de las cantidades o de la cantidad de interés con respecto del tiempo. En este caso, pues del calor. El calor está cambiando, el calor está fluctuando con respecto del tiempo. Eso, vuelvo a repetir, cuando el almacenamiento es diferente de cero. Pero también tenemos el otro caso, que es cuando el almacenamiento es igual a cero. Significa que entre la entrada, la salida y la posible generación se ha consumido toda la energía. Cuando esto ocurre, hablamos de un problema de estado estable, para que también lo anoten. ¿Qué quiere decir el estar en un estado estable? Bueno, pues primero que no hay ninguna variación con respecto del tiempo. Ese fenómeno puede estar ahí 10 segundos, 40 minutos, 2 horas, 3 días, 4 meses, 50 años y va a mantenerse siempre igual. No vamos a observar ningún cambio en su energía térmica, en el calor. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos una medida para esto. La evidencia de esa energía térmica es la temperatura. Sabemos que un cuerpo tiene una alta cantidad de energía calorífica en virtud de su temperatura. Son directamente proporcionales. Si nosotros tomamos temperaturas en esos lapsos de tiempo, pues no vamos a ver un cambio. ¿Por qué? Porque estamos en un problema de estado estable. Ahora, aquí debemos ser muy específicos, muy puntuales con este comentario. El hecho de que se trate de una situación de estado estable, no debemos confundirlo de ninguna manera y en ningún momento con un problema de equilibrio térmico o una situación de equilibrio térmico. Son dos cosas diferentes. El equilibrio térmico, recuerden que se alcanza cuando las temperaturas son iguales, cuando ya no existe ningún gradiente térmico, ninguna variación. Hasta ese punto se alcanza el equilibrio. En un problema de estado estable, lo que estamos diciendo es que las condiciones no cambian. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que si a la entrada tenemos la temperatura más alta y a la salida tenemos la temperatura más baja, en esos lapsos de tiempo que les comentaba, segundos, minutos, días, años, eso no va a cambiar. O sea, la entrada siempre va a estar a la temperatura más alta en un valor específico, la salida siempre va a estar a la temperatura más baja en un valor también específico.
Con eso ya tenemos el elemento mínimo para la transferencia de calor, que como lo dijimos desde la primera sesión la semana pasada, la clave para que ocurra este fenómeno es precisamente la diferencia de temperaturas. ¿Sale? Entonces, no confundir estado estable con equilibrio térmico. Son dos cosas muy diferentes. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario antes de seguirle. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Y esto es entonces lo que debemos de comentar en esta parte del balance. Ahora, ya lo tenemos entonces visto, caracterizado, ya sabemos que los balances los vamos a llevar a cabo en un cierto volumen de control. Pero la verdad es que sigue estando muy abierta esta situación, muy genérica. Y como les había dicho, queremos llevarlo, queremos otra vez aterrizarlo en nuestro problema de transferencia de calor. Y obviamente asociarlo, relacionarlo con lo que hemos estado viendo en clases anteriores. Porque el balance de energía en un volumen de control es la forma más efectiva que tenemos para poder mezclar, poder hacer que los diferentes modos de transferencia de calor interactúen entre sí. Es decir, ahorita los hemos tratado por separado. Vimos el modelo de la conducción, es decir, la ley de Fourier. Hicimos un ejercicio puro que nada más trató con ley de Fourier. Luego, brincamos a la convección, la describimos, mostramos el modelo correspondiente que es la ley de enfriamiento de Newton. Igual resolvimos un ejercicio. Ahí ya no tan puro, mezclamos la parte de primera ley, pero en ningún momento apareció ni radiación ni conducción. Es a lo que me refiero. Y finalmente pasamos por radiación. Igual se explicó y se vio el modelo correspondiente de Stefan Boltzmann, la ecuación que lo representa. Y bueno, resolvimos un ejercicio que tenía que ver exclusivamente con radiación. Si bien se mezcló por ahí otra vez termodinámica, en ningún momento apareció ni la convección ni la radiación. Perdón, ni la conducción ni la convección. Única y exclusivamente radiación. Seríamos, la verdad, que muy ingenuos en pensar que pues esto se va a mantener siempre de esa manera. O sea que los mecanismos de transferencia de calor no pueden interactuar de ninguna manera, porque eso no es para nada cierto. Pero entonces, si pueden interactuar, la pregunta natural es, ¿y cómo? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues eso es a partir del balance de energía. Entonces, ya lo estamos describiendo en términos de la energía térmica, pero pues ahora hay que darle naturaleza, hay que darle nombre a estos términos. ¿Quiénes podrían ser cada uno de los términos que compone a la ecuación de balance de energía? Y es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, dentro de los mecanismos de transferencia de calor que hemos estado revisando en clases, estos tienen naturaleza. Me refiero a que pueden darse algunos solamente de cierta manera, es decir, de modo superficial, y algunos tienen la característica dual. Por ejemplo, cuando estamos hablando de energía de entrada y de energía de salida, que son fenómenos de tipo superficial, bueno, pues al ser de tipo superficial, su unidad de medida la vamos a distinguir inmediatamente porque está dada en unidades sobre metro cuadrado. Esto está muy o más que ad hoc con lo que hemos estado comentando. Pues si ustedes recuerdan, tenemos una cantidad de la que hemos estado hablando pues frecuentemente en esta clase, que es el flujo de calor, es decir, la Q con un par de comillas. Este flujo de calor, hemos dicho, hemos enfatizado que la unidad de medida que utilizamos son los watts sobre metro cuadrado.
Entonces, todas aquellas cantidades que ustedes vean precisamente sobre metro cuadrado son términos de tipo superficial. Por el contrario, los términos que se miden por unidad de volumen, como su nombre lo indica, son términos de tipo volumétrico. Valga la redundancia, ¿no? Los que se miden por metro cuadrado son los superficiales, los que se miden por metro cúbico, los volumétricos. Y como estamos hablando de energía, que en este caso es calor, pues tenemos que utilizar la unidad de energía, serían los joules. Sin embargo, lo estamos tratando como tasas. Entonces, las unidades que utilizaremos para los términos de tipo volumétrico serán los watts sobre metro cúbico. Así es como esperamos que se reporte el valor de la energía generada y el valor de la energía almacenada. A ver, hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Para no Sí, adelantarles profe. tanto, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, en algún momento se atoran, coméntenmelo, porque les digo, este pasito es clave en esta unidad y en general para el curso, porque nos va a permitir, como ya les dije, mezclar o hacer que los mecanismos de transferencia de calor interactúen entre sí. Entonces, esto nos va a acompañar ya durante todo el curso. Así que es bien importante esta idea que estamos eh, tratando de exponer en este punto. Bueno, entonces, ¿cuáles son de tipo superficial? Pues ya dijimos, la entrada y la salida son muy claros aquí en la diapositiva, los está marcando. Y ahora sí, ¿cuáles pueden ser de tipo superficial? Plantearemos en este punto, o lo diremos de esta manera, pues todos aquellos que se midan en watts sobre metro cuadrado, es decir, todas aquellas cantidades que se puedan medir en flujo de calor. Y bueno, ustedes van a decir, pues ya está, la respuesta es muy sencilla. Todos los mecanismos de transferencia de calor son superficiales. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos, cuando los fuimos revisando, veíamos dos cantidades. La manera en cómo se calcula el flujo de calor, que ya dijimos para conducciones con la ley de Fourier, para convecciones con la ley de enfriamiento de Newton y para radiaciones con el problema de Stefan Boltzmann. Y vimos otra cantidad, que es el calor o la transferencia de calor, que a diferencia de la primera, esta se mide únicamente en watts. Pero la que nos interesa ahorita es esta de acá. Como todos los mecanismos entonces de transferencia de calor los puedo expresar en términos de flujo de calor, quiere decir que cualquiera de ellos podría entrar en el término de entrada, que es superficial, y en el término de salida, que también es de tipo superficial. O sea, conducción, convección y radiación pueden ocupar los términos de superficial en la entrada y en la salida. La pregunta aquí es, ¿y entonces la generación? Bueno, pues la generación queda como un fenómeno de momento y bueno, también, bueno, para no dejarlo ahí, no quede esto abierto, de momento y en general es un fenómeno, sí, aislado de los mecanismos de transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Que una generación no está relacionado ni con la conducción, ni con la convección, ni con la radiación. No es ninguno de esos. La generación, como ya dijimos, se va a dar por interacción de otra fuente, de otro tipo de energía, que en este caso es la eléctrica, que ya les comentaba, al momento en que se desplaza, al momento en que se mueve de un punto a otro. Es decir, que cruza una resistencia. O que ocurre una reacción química, que también es de otra naturaleza. O sea, ninguno de los mecanismos va a generar formalmente. Por otro lado, el término volumétrico del almacenamiento tampoco está asociado con ningún mecanismo de transferencia de calor. Es decir,
ni la conducción, ni la radiación, ni la convección pueden formar parte del almacenamiento. El almacenamiento se va a manifestar directamente como una velocidad. Ya dijimos de calentamiento o de enfriamiento, según corresponda. De hecho, ya tuvimos contacto con este término. Si recuerdan en el problema que hicimos de radiación que hablaba de la cámara al vacío, ahí se nos manejaba un término de velocidad. ¿Sale? Entonces, estos dos no están ligados a ningún otro. No obstante, sí hay una situación muy curiosa con uno de los mecanismos de transferencia de calor. Y ese mecanismo es la conducción o difusión de calor. Voy a quitar las líneas que marqué en la parte de arriba para explicar esta situación y puedan notar cuál es este detalle curioso. En este punto no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de pasar con esta otra parte, chicos. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esta parte de la conducción? Pues ya dijimos, ¿no? Primero, y de aquí en adelante, para resolver cualquier problema, lo primero que debemos de hacer es ubicar nuestro volumen de control. Para poder aplicar este concepto de los balances de energía o balance de calor, lo primero que debemos de hacer es identificar nuestro volumen de control, es decir, la porción del sistema donde quiero llevar a cabo ese balance de energía. Y lo identifico delimitándolo por la superficie de control. Una vez que ya tengo identificado el volumen de control, ya está delimitado por su superficie de control, el siguiente paso es empezar a colocar en un esquema todas las interacciones de calor que tiene dicho volumen, con los alrededores, con algún cuerpo circundante, o si es nada más una parte de un cuerpo, que también se vale, también se puede. Bueno, ¿cuál es su interacción directa? ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay que decir qué es lo que le está entrando, qué es la entrada en ese volumen de control, qué es la salida. Hay que determinar, hay que decidir si hay generación y el balance nos dirá si hay almacenamiento, o el mismo problema también nos va a indicar si hay algún almacenamiento. ¿Cómo esperamos que venga este dato? Ya lo dijimos, como una velocidad. O sea, este dato de aquí lo esperamos como grados Celsius por segundo o minuto u hora, puede ser cualquiera, o como Kelvin sobre segundo, por ejemplo, que fue la que utilizamos en el problema anterior de radiación. ¿Sale? Entonces, una de estas dos, así se va a manifestar el término de almacenamiento. Una vez, entonces, que ya identificamos entradas, salidas, obviamente generación, almacenamiento, la siguiente disyuntiva está en entradas y salidas. Si las entradas se producen por algún mecanismo, conducción, convección y radiación, ¿cuál? Y hay que colocarlo. La salida también, ¿qué mecanismos están actuando? Conducción, convección o radiación, y hay que colocarlo también dentro de nuestro balance. Les comentaba hace un momento que hay un caso curioso con uno de los mecanismos y es la conducción. Voy a referirme a un ejemplo, nada más un ejemplo. Por ejemplo, voy a suponer que tengo algo como esto, ¿no? Este es un sistema de un problema cualesquiera. No nos metemos ahorita mucho en detalles. Y en ese problema me interesa analizar esta parte. ¿Por qué? Pues porque tal vez ahí está ocurriendo algo que quiero conocer, algo que, pues ya les digo, me interesa para mi labor, me interesa por la posición que ocupa. Bueno, X, Y razón. La verdad es que
no importa mucho ahorita dar una explicación. Pero me interesa esa porción nada más. Si yo les digo que la geometría roja es un sólido, y que una vez que ya identifiqué mi volumen de control y lo delimité por una superficie de control, pues algo va a ser muy claro, ¿no? Y es que voy a tener una entrada en la parte de abajo. Obviamente voy a tener una salida. Profe, ¿alguna puede ser cero? Sí. No pasa nada. Puede haber nada más entrada, puede haber nada más salida. Sí, sí puede ocurrir. Pero vamos a suponer que en este caso tenemos las dos. Pregunta. Si estamos hablando de un medio sólido y estoy considerando esta dirección, la dirección ascendente, ¿cómo pasará el calor de este sólido a esta porción sólida que me interesa analizar? ¿Por conducción, por convección o por radiación? ¿Cuál será el mecanismo? A ver, Montserrat, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cuál será el mecanismo de los tres? Ojo, es sólido a sólido y es entrada. ¿Cuál sería? La verdad no sé. ¿No? A ver, Paulina, échale una mano. Tampoco sabía, profe. No, entre sólido y sólido. A ver, Rodrigo. Adelante, Rodrigo, tiene su mano arriba. Creo que sería por conducción, ¿no, profe? Sería conducción. Acuérdense, sólido a sólido. Recuerden, para la convección necesito que uno de los dos materiales se mueva. Y la única manera de conseguir eso es a través de un fluido, un líquido o un gas. Entonces, no es posible. Al menos aquí la convección no es posible. Una radiación, eh, tampoco. Tampoco se da la radiación porque estoy dentro del mismo sólido. La radiación ocurre entre dos cuerpos, una fuente y un receptor. Y aquí, como estoy en el mismo cuerpo, no puede existir ese mecanismo. Entonces, la única posibilidad es conducción. Entonces, el calor se va a conducir de uno, que sería esta parte, a dos, que sería esta otra. No hay más. Luego, entonces, la entrada, la energía de entrada, sería igual al flujo de calor que va a ocurrir por conducción. Luego, si de ese volumen de control en la parte de arriba también voy a extraer calor hacia otra porción sólida, es decir, esta que sería 3, pues es lógico que va a ocurrir lo mismo que abajo. Hace rato era de un sólido a un sólido, ahora va de 2 a 3, sigue siendo transferencia de calor de un sólido a otro sólido. Entonces, ¿cómo sería la salida de energía? ¿Cuál sería el mecanismo? Conducción. Pues otra vez, ¿correcto? Sería un flujo, mejor dicho. Iba a decir transferencia de calor, pero aquí todavía no estamos en transferencia. Un flujo de calor por conducción.
¿Sale? ¿Por qué? Porque está rodeado de dos sólidos. Allí está. Pero ¿cuál es el comentario que quería hacerles en este punto? Bueno, pues sí, se conduce calor. Quiere decir entonces que la temperatura que tengo aquí en 1 debe ser más alta que la temperatura que tengo en 2. Solo de esa manera el calor va a poder pasar o conducirse, como lo estamos comentando, de 1 a 2. Y de la misma manera, 2 tiene que tener una temperatura más alta que 3 para que pueda enviar calor hacia la parte de arriba. Recuerden que la condición mínima necesaria para que exista la transferencia de calor, lo vuelvo a repetir, es la diferencia de temperaturas. Una vez que ya tengo la diferencia de temperaturas, el calor es una cantidad vectorial, dirección y sentido. ¿Qué dirección va a tomar el calor? La de la temperatura más baja. Es decir, se mueve del punto de más a menos calor. El calor lo medimos a través de una cantidad secundaria, que en este caso es la temperatura, que es la evidencia de esa energía térmica. Entonces, se mueve de donde hay más temperatura a donde hay menor temperatura. Si nosotros estamos marcando que la tendencia es como están en estas flechitas, es ascendente, pues uno tiene que tener la temperatura más alta para que se pueda mover el calor hacia 2 y después 2 tiene que ser o tiene que estar en un punto energético más alto que 3 para que el calor pueda moverse hacia ese punto. Entonces, esta sería la tendencia. Hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Todo bien, Bueno, profe. ahora, dentro de 2 tiene que ocurrir lo que quería comentarles. O sea, hasta el momento no le hemos agregado absolutamente nada nuevo a nuestro fenómeno. En el sentido de que tenemos una entrada, tenemos una salida, obviamente temperatura más alta en 1, temperatura más baja en 3. O sea, esto nos va a dar entradas y salidas. Que el flujo de conducción sea entrada y después sea salida es curioso, pero pues tampoco es que hayamos visto algo súper novedoso. Pues ya lo dijimos, ¿no? Cualquiera de los modos de transferencia de calor puede convertirse en entrada y salida. O sea, la conducción, la convección y la radiación pueden ser entrada, pero también pueden ser salida. Entonces, no le hemos agregado nada interesante. El comentario interesante viene de la siguiente forma. Presten atención. Es claro entonces que el calor está pasando de 1 hasta 3. 1 que está en la entrada, 3 que está en la salida. Para dar ese salto, es decir, para pasar del punto 1 al punto 3, pues es obvio que el calor tiene que cruzar a través de 2. Eso creo que es hasta bastante obvio, ¿no? Para que pueda pasar de 1 hasta 3, tiene que cruzar por aquí, a fuerzas. Si decimos que es una pieza sólida, la pregunta es otra vez la misma. ¿Cómo va a pasar el calor de 2 hasta 3? ¿Por conducción, por convección o por radiación? ¿Cuál sería el mecanismo que estaría actuando? Conducción. Conducción, pues es un sólido. No podemos tener convección. Acuérdense porque no hay ningún fluido involucrado, que es el que nos da la advención que ocupamos. Y la radiación normalmente entre dos cuerpos. Perdón. Entonces tiene que ser conducción. Es la única manera de que el calor pase de la entrada de 2
De 1, perdón, hasta 3. Solamente de esa manera puede hacerlo. Si el calor entonces, aquí está la clave, está pasando a través del volumen de control por conducción, aquí es donde está el detalle que quería comentarles, que quería que observaran. La conducción de calor tiene una naturaleza dual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que la conducción de calor es un fenómeno tanto superficial, lo teníamos en la entrada y lo tenemos en la salida, pero también es un fenómeno de tipo volumétrico, también se da hacia el interior. O sea, también se requiere en el interior para que pueda existir. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto que acabo de comentarles. Porque si les acabo de decir que tiene esa naturaleza dual, más de alguno pensará o podrá decir, a ver, y entonces, ¿dónde metería esta conducción volumétrica? No, perdón, no la puedo introducir en el balance. O sea, esa conducción que estoy hablando volumétrica no es generación y desde luego tampoco es almacenamiento. Solamente es un vehículo para que el calor se mueva de un punto a otro. Pero no ocupa un término como tal. Esto nos debe de quedar bien, bien claro. Vamos a hacer la distinción de esto que les estoy comentando, moviéndonos un poquito en esta misma situación. Voy a volver a dibujar el cuerpo en cuestión. Aquí está. Y ahora voy a recorrer el volumen de control. Lo voy a poner en la superficie. Del cuerpo. Acá arriba, donde tengo un fluido. Un fluido que tiene una temperatura T infinito y tiene un coeficiente de convección. Al igual que en el caso anterior, tengo 3 puntos de análisis. El punto 1, aquí está. El punto 2, que estaría en mi volumen de control. Y el punto 3, que ya estaría en las afueras. Estaría en contacto con el fluido circundante que les comento. Como debo llevar a cabo un balance de energía, lo que tengo que observar ahora es dónde está la temperatura más alta. Les voy a cambiar poquito la jugada. Fíjense bien. Voy a establecer que la temperatura más alta está en 3, es decir, este infinito. Afuera tenemos un ambiente caliente. T3 está infinito. Esta es la misma. Los alrededores, el fluido circundante está fluyendo. Ese no es pleonasmo. El fluido puede estar fluyendo o puede estar estático. Para que no van a decir, pues sí, fluido que fluye pues es obvio. No, fluido puede estar estático o puede estar en movimiento. En este caso está en movimiento. O sea, va a haber convección. Acuérdense que si estuviera estático, la situación cambia. Ya no habría convección. Única y exclusivamente conducción si los dos interactúan. Bien importante todos estos detalles. Entonces, el flujo arriba se está moviendo, tiene la temperatura más alta. Tiene una temperatura más alta, entonces, como ya les dije, que en 2, y pues obviamente 2 tiene una temperatura más alta ahora que 1. Es decir, acabo de modificar la dirección del fenómeno de transferencia de calor. Ahora va de arriba hacia abajo. Mi volumen de control
es la parte que punteé en rojo hasta arriba. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir lo siguiente. Ahora entonces, el calor se va a mover, repito, del ambiente hacia mi volumen de control y lo va a hacer por un mecanismo distinto. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cómo se mueve el calor del fluido hacia el sólido? ¿Lo hace por conducción, por convección o por radiación? Por convección. Por convección, ¿correcto? Entonces aquí tendría un flujo de calor de convección. Esta sería la entrada. Ahora, esta sería mi entrada. Acá en este punto, en 1, el calor está saliendo. Está pasando del sólido al sólido. ¿Cuál es el mecanismo? Conducción. Conducción. Conducción ahora, ¿correcto? Y sería la energía de salida. Otra vez, no hay huecos, no hay ningún punto donde se pierda la continuidad. El calor que se recibe en 3 tuvo que pasar de alguna manera hasta 1 a través de 2. Si acabo de comentar que 2 es un sólido, ¿cuál es el mecanismo que llevó el calor de 3 a 1? ¿O cómo pasó el calor de 3 a 1? ¿Siguiendo qué mecanismo? El de convección. Conducción. El de conducción otra vez, correcto. Y ahí está la clave, ¿no? Porque ahí está la clave. Este de aquí sigue siendo calor de conducción. Ahora sí, podemos hacer las comparaciones. Hace rato estaba dentro de los sólidos o dentro de todo el sólido, ¿no? El calor entró por conducción, salió por conducción y al interior del cuerpo se movió por conducción. Luego, cambió un poco la situación, ahora está al revés. Ahora el calor entra por convección desde la parte de arriba, donde tengo un fluido fluyendo. Y sale en la parte de abajo por conducción hacia un sólido adyacente, hacia un sólido que está pegado. Pero al interior del cuerpo, y a diferencia del primer caso que estaba conducción, 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 ahora fue convección y luego fue conducción. Y luego otra vez conducción hacia abajo. Ojo, si acá arriba, en lugar de la convección, hubiera colocado la radiación, la tendencia sería exactamente la misma. El calor entraría por radiación acá arriba, pasaría por conducción a través del cuerpo y luego, bueno, seguiría también su camino de conducción. La radiación no entra de ninguna manera, porque ahí está la clave. Las transferencias de calor, y esto vale la pena que lo anoten, lo voy a decir, lo voy a repetir 2 veces y más o menos a una velocidad que puedan ustedes anotar, es la transferencia de calor o los flujos de calor por convección y radiación son superficiales o son exclusivamente superficiales. Repito, los flujos de calor de convección y radiación son exclusivamente superficiales. ¿Lo tienen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, esos nunca van a cruzar al interior del volumen de control. A diferencia de la conducción, que como ya vimos, puede ocurrir en la superficie. Sí, aquí lo vimos, ya vimos un caso. Pero también puede ingresar al volumen de control, es decir, puede darse de manera interna. Es el único de los 3 que hace eso. Es decir,
Es el único mecanismo que puede viajar al interior o puede darse al interior de los volúmenes de control. Hasta aquí. Preguntas, comentarios. ¿Todo bien, profe? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Tenemos entonces ya una descripción más clara de las posiciones que van a ocupar estos mecanismos de transferencia de calor. Y cuando digo que tenemos una ya posición o visión más clara, me refiero precisamente a esta cuestión, a esta separación. Si nuestro problema entonces involucra la radiación y la convección, ya ni le pensamos. Esos términos estarán en la entrada o en la salida, nada más. ¿De qué dependerá? Bueno, pues de la manera en cómo está el problema, cómo está estructurado. Créanme que eso no es para nada difícil. Se van a dar cuenta fácilmente. O sea, aquí yo lo que les recomiendo siempre, cuando comenzamos un problema de este tipo, es ubiquen, ojo, ubiquen la temperatura más alta. O intuyan dónde está la temperatura más alta. ¿Y cómo la voy a intuir? Pues por la misma naturaleza del problema. Si me está hablando de un muro, por ejemplo, contiguo a un horno, pero no me da temperaturas, creo que es más que obvio dónde va a estar la temperatura más alta. Pues en la porción del muro que está contigua o en la cara del muro que está exactamente pegada con el horno. No hay más. Si la otra cara está expuesta al ambiente, de ninguna manera puede ser el punto más caliente. Entonces les digo, por eso ni se preocupen. Va a ser muy, muy sencillo determinar dónde está ese punto caliente. ¿Por qué les recomiendo que ubiquen ese punto de mayor temperatura? Pues porque de ahí entonces comenzará el calor a moverse hacia el resto del cuerpo. Y ya entonces ustedes nada más van a determinar dónde está el volumen de control o dónde está la parte que a ustedes les interesa. Y luego, bueno, de ese punto caliente, ¿cómo se mueve el calor? Si lo hace por conducción, por convección o por radiación. ¿Queda claro, chicos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, Sí. entonces el hecho de que el flujo de calor por convección se pueda volver a términos volumétricos No, en no, no, el no. momento. Ni la convección ni la radiación se pueden transformar a volumétrico. Ah, Solo ok, son entonces, superficiales. ok, bueno, sí, ya, profe. ¿Sí? Nada más superficiales. Por eso les decía, lo de la parte de la conducción. La conducción sí permite o sí se puede mover al interior del volumen. Pero nada más es lo que permite, es el vehículo para transportar el calor. Con esto ya les dije, no se vayan a confundir, no lo vayan a tomar de esta manera. O sea, no podemos considerar a la conducción ni como generación ni como almacenamiento. O sea, no tiene un lugar. Este que va por dentro solo es vehículo, pero no es ni generación ni almacenamiento.
sea, es lo que le damos la explicación física a nuestro fenómeno, pero no va en ninguno de los dos. ¿Sale? Para que no vaya por ahí a generar alguna polémica de, bueno, como se va a conducir el calor al interior del volumen de control, pues eso es generación. No, de ninguna manera. Sigue siendo igual un flujo, pero tiene esa característica que puede pasar a través de. La convección y la radiación no. La convección y radiación únicamente se quedan en las superficies. No van más adentro. Por ahí precisamente, que todos realizaron por ahí el resumen, hablaba precisamente de esta parte, ¿no? De cuál es el alcance de los mecanismos de transferencia de calor. ¿Y a qué me refiero con ese alcance? Me refiero a que les decía que por la convección y el lado de la radiación apenas logran traspasar unas cuantas micras de la superficie. O sea, sí está muy, muy en la parte de encimita, ¿no? La parte del área. La conducción no, la conducción puede traspasar. Entonces, por ahí se comentaba esa otra parte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentario hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Última situación que existe con el balance de energía, antes ya de poder llevarlo a una situación práctica, a un problema como tal. El último problema que enfrentamos, porque lo vamos a hacer nosotros al final de cuentas, es la homogeneidad dimensional. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo, les dije, el término de entrada y de salida que son superficiales, los vamos a expresar para el caso de transferencia de calor en watts sobre metro cuadrado. Mientras que los fenómenos que son volumétricos, como la energía generada y la energía almacenada, los vamos a expresar en términos pues, volumétricos, watts sobre metro cúbico. ¿Qué pasa? Cuando llevo estas cantidades entonces al balance de energía, pues no las puedo sumar. ¿Por qué? Pues porque no le puedo sumar a un área un volumen. No hay nada que ver entre una y otra. Son dos cosas diferentes. Pues acá es lo mismo. No le puedo sumar a un flujo una energía generada o una energía almacenada. Son de naturalezas distintas. Sin embargo, pues sí necesito llevar a cabo la suma algebraica para saber cómo están las cantidades. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces para poder homologar los términos y poder llevar a cabo esa suma? Bueno, pues debo llevarlos a una unidad común. Y la idea será la siguiente. Las entradas y salidas que son de tipo superficial, las debo de multiplicar, en este caso, por el área en la que están ocurriendo. Regresando a los casos de hace rato, estoy viendo estos volúmenes de control desde la vista frontal, desde la cara frontal. Pero pues está claro que esto tiene un espesor, tiene un largo, tiene un ancho, entonces tiene un volumen. Bueno, antes de colocar aquí en nuestro balance de energía términos de entrada y salida, debo de multiplicar por el área en la que están actuando. Para pasarlos, al multiplicar por el área,
a las unidades de energía, es decir, watts. De la misma manera, el término de generación y el término de almacenamiento, que son de tipo volumétrico, debo de multiplicarlos por el volumen en el que están actuando, para transformar de watts sobre metro cúbico también a watts. Y entonces, todos los términos que coloco en mi balance deben estar en watts para poder sumarlos. ¿Queda eso claro, chicos? Tomen nota de esto porque es bien importante. No se les vaya a pasar este detalle, porque si hacen la suma, como ya les comento, con unidades distintas, watts sobre metro cuadrado y watts sobre metro cúbico, pues ahí van a tener un problema. ¿Lo tienen? Sí, ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí. profe. Los términos de entrada y de salida, antes de colocarlos en el balance, los debo de multiplicar por el área en la que están actuando. El área, pues, de entrada, el área de salida, para pasarlos a watts. Mientras que los términos de volumen los tengo que multiplicar por el volumen de control que estoy analizando, para que también queden en unidades de watts. Y entonces, cuando los lleve al balance de energía, poder sumar entre ellos o restar. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, como siempre, ¿no? Esto no va a quedar claro hasta que no lo pongamos en un ejercicio. Pues vamos a llevar a cabo ese problema, ese ejercicio, para que esto nos quede más claro. Les pido, por favor, entonces que tomen captura del problema y en breve, pues comenzamos con su lectura y su solución. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la lectura del problema. Dice, un elemento delgado de calentamiento eléctrico proporciona un flujo de calor uniforme, que es Q0, dos comillas, a la superficie externa de un ducto a través del cual fluye aire. La pared del ducto tiene un espesor de 10 milímetros y una conductividad térmica de 20 watts metro sobre Kelvin. Inciso A. En una cierta posición, la temperatura del aire es 30 grados Celsius y el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el aire y la pared interna del ducto es de 100 watts metro cuadrado. ¿Qué flujo de calor Q0 se requiere para mantener la superficie interna del ducto a una temperatura de 85 grados? E inciso B, para las condiciones del inciso anterior, ¿cuál es la temperatura T0 de la superficie del ducto contigua al calentador? A manera de que nos quede un poquito más claro, de poder visualizar físicamente la situación, hay un esquemita muy sencillo. Aquí está el ducto de calefacción del que nos está hablando. Los conocen, son muy famosos por películas y programas, ¿no? Ya saben, alguien quiere infiltrarse en alguna instalación, algún edificio, y normalmente, si lo quiere hacer a escondidas, pues lo hace a través de los ductos de calefacción. Entonces, ya conocen cómo está esa situación. Entonces, tenemos una porción aquí del ducto.
Obviamente por ahí pasa el aire y tiene salidas hacia los diferentes cuartos, recintos que componen la construcción. Bueno, estamos interesados nada más en una parte. ¿Qué tendremos entonces como parte de nuestro análisis? Bueno, pues tenemos la pared del ducto, que es lo que está en la parte de abajo y tiene contacto directamente con el aire. Por aquí está pasando el aire. Aquí va el aire. Tenemos la pared, obviamente se está exagerando, no es tan gruesa, la estamos exagerando para poder apreciarla mejor. Y la temperatura ahí, que de hecho nos dice el valor que debería de alcanzar o que se desea que se alcance para que dé condiciones de calentamiento idóneas o adecuadas para la aplicación, esa temperatura debe estar en 85 grados y es con la que entra en contacto el aire. El aire entonces recogerá el calor de esta superficie inferior del ducto y entonces así comenzará a salir a los diferentes recintos que ya les comentaba. Por la parte de arriba se coloca un calentador, que es este cuerpo negro. Aquí no lo alcanzamos a ver, pero encima de esto debe estar ese calentador, que es obviamente el que manda el calor a toda la pared y para que se caliente el aire. De tal suerte o de tal manera que la operación sea lo más efectiva posible y que no se pierda calor de la pared del ducto y del calentador hacia los alrededores, se coloca un aislante en la parte de arriba. ¿Cuál es la función de ese aislante? Pues evitar que el calor se transfiera de esta superficie del calentador hacia el exterior. A ver, con esta descripción de la situación, no sé si queda claro, si hay alguna pregunta con alguna parte del ejercicio. El resto de datos que nos proporciona, pues son dimensiones, nos da por ahí alguna temperatura deseable y demás. Parámetros como el coeficiente de convección. Realmente no está manejando ninguna situación compleja en el enunciado. La otra buena parte del ejercicio es hacer una interpretación correcta, pues, de la situación que vamos a analizar y obviamente de los datos. Entonces, no sé si con la geometría, con la situación que nos plantea el ejercicio, ¿hay alguna pregunta, chicos, antes de comenzar? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, creo que sí. Seguimos entonces. Lo que nos está pidiendo entonces, el primer inciso, es que encontremos el flujo de calor Q0 que proviene del calentador eléctrico, es el que proporciona el calentador, hacia la pared del ducto, de tal suerte que con ese flujo de calor, la temperatura que tenemos aquí abajo, la que está en contacto con el aire, alcance una temperatura de 85 grados. Nos dice que el aire tiene un coeficiente de convección conocido, 100 watts metro cuadrado, y una temperatura de 30 grados. Entonces, bajo esas condiciones de operación, ¿cuál debería de ser el flujo de calor que está mandando el calentador? Bueno, pues vamos a poner un pequeño esquemita todavía más claro para esta situación. Entonces, lo que ya decíamos, ¿no? Tenemos nuestro flujo de calor que se está produciendo acá en el calentador, es Q0, ese flujo de calor. Una vez que el calentador produce este flujo, pues este flujo va a pasar hacia la pared del ducto. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por conducción. No hay que perder de vista que estas geometrías se extienden. O sea, acuérdense que estamos en el ducto de calefacción. Entonces, esto se extiende, este es el espesor que nos está hablando. Este calentador, pues es delgadito y es el que está pasando el calor a toda la cara superior, a toda la cara de acá. Es lo que está calentando. Una vez que el calor entonces que se produce en el calentador llega
a la parte superior o a la cara superior del ducto, de la pared del ducto, la manera en cómo va a pasar de ese punto hasta la parte de abajo, como estamos hablando de un sólido, pues va a ser a través de la conducción. Entonces, el calor se va a conducir de la parte de arriba a la parte de abajo. Y una vez que llegue a la parte de abajo, pues va a elevar la temperatura en esa porción. ¿A qué valor? Como está indicado aquí, a 85 grados. Finalmente, esa temperatura alta de 85 grados que estamos observando en la parte baja va a mantener el aire caliente al interior del ducto. Entonces, como tenemos una diferencia de temperatura entre la parte baja y el aire circundante, uno está a 85, el otro está a 30 grados, entonces pues habrá transferencia de calor de la pared hacia el aire. Como el aire se está moviendo, el aire está fluyendo a través del ducto, el mecanismo de transferencia de calor por el cual pasará el calor de la pared baja del ducto al aire será por convección. A ver, hasta aquí, con esta descripción, chicos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí nos queda claro los mecanismos que están participando? ¿O hay alguna pregunta? Profe, nada Sí, más adelante. estamos considerando el flujo del calentador hacia la pared, ¿verdad? Así es. No considerando hacia el aislante. El aislante no. El aislante, acuérdense que los aislantes son muy malos conductores. Sus conductividades térmicas deben estar lo más bajo que se pueda. Si no están en cero, sí lo más cercano que se pueda a cero. ¿Para qué? Para que no extraiga calor. Entonces, no vamos a considerar que nada del calor va a ir hacia arriba. El aislante lo evita. ¿Alguna otra? Yo creo que no, profe. ¿No? Bueno, es bien importante entender cómo se están dando estos mecanismos. Pues recuerden que la intención es llevar esto a un balance de energía para poder resolver el problema. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? La debo de identificar, es esta de aquí. El flujo de calor Q0. Quiero determinarla. Para poder determinar ese flujo de calor Q0, necesito hacer la selección de un volumen de control que sea conveniente, que sea adecuado para resolver este problema. Ese es el primer paso para poder aplicar un volumen. No puedo, eso les debe quedar claro, eso deben casi de tomar nota. No puedo empezar a aplicar un balance de energía sin tener marcado o previamente un volumen de control en el cual estoy llevando a cabo el análisis. De ninguna manera, porque entonces, ¿cómo puedo definir una entrada o una salida si no sé en dónde lo estoy llevando a cabo? Entonces, lo primero es identificar mi volumen de control. Pero aquí le vamos a agregar un condimento extra. La recomendación es que el volumen de control que ustedes seleccionen, pues incluya la variable que me está preguntando el problema. Porque si todo lo demás ya lo conozco, o sea, si ya tengo todos los datos, pues entonces, ¿qué caso tiene hacer el balance? No me va a dar ninguna información nueva, no me va a dar ninguna temperatura, algún flujo que me sirva. Entonces, debo involucrar a la variable de interés para que sea efectivo realmente ese volumen de control. Entonces, ya ubiqué que mi variable de control está en la parte de arriba. Ahora, aquí tengo dos chances para mi volumen de control.
podría considerarlo en la pared del ducto. Esta podría ser una posibilidad. De hecho, voy a marcar tres posibilidades para que ustedes vean cuál es la diferencia. O sea, puedo hacerlo aquí. Ojo, también podría hacerlo aquí. En una porción que va a incluir la parte baja de la pared del ducto, solo la parte baja, así como el corte que les mostraba aquí, solo la parte alta, solamente la parte baja de la pared del ducto y el aire circundante. Y habría una tercera oportunidad, que sería considerar el volumen de control acá arriba, en el calentador. Y en el aislante la verdad es que no voy a tener nada. Les digo, la conductividad es muy baja. Y si se fijan, del aislante no me da ningún dato. Solo me dice que está ahí, pero no me dice ni qué espesor tiene, no me dice qué temperatura está en la parte de arriba, no me da nada. Entonces, la verdad es que este sería el punto menos recomendado y más inútil, hay que decirlo así, de todo el problema. Tratar de considerar ese como mi volumen de control. Entonces, a ver, voy analizando uno por uno. ¿Por qué incluyo el calentador? Bueno, pues porque en el calentador está el flujo de calor que tengo. Pero les pregunto, ¿conocemos alguna temperatura del calentador? ¿Sí o no? No. No, profe. No me da ningún dato de esa parte. El calentador, pues no está recibiendo calor, está aislado. Más bien está presentando una salida, que es el calor Q0. Obviamente ese calentador está generando. La otra pregunta es, ¿puedo calcular esa energía generada del calentador? ¿Sí o no? ¿Con algún dato que me dé el problema? A ver, observen ustedes el enunciado y díganme si hay alguna manera de poder calcular cuánto está generando. No, tampoco. Tampoco. ¿Qué necesitaría para poder determinar la cantidad que está generando? Pues necesitaría saber qué corriente está pasando a través de ese calentador y cuánto voltaje está utilizando. ¿Para qué? Para utilizar la fórmula de la potencia eléctrica, que se mide en watts, y eso igualarlo con el calor generado. Así es como se hace cuando estamos involucrando la parte eléctrica. Necesitamos corriente, necesitamos voltaje, la corriente va al cuadrado, el voltaje se multiplica por esa corriente al cuadrado, y ahí obtenemos la potencia. Pero no me da ningún dato de esa naturaleza, por lo tanto, yo no puedo saber cuánto está generando. Entonces, parece que en este punto, utilizar el calentador como volumen de control, pese a que ahí está la variable de interés o también la involucra, no sería la mejor alternativa. No me convendría. Bajamos entonces. Vamos ahora a la pared del ducto. En la pared del ducto tenemos como entrada el flujo de calor Q0, que es mi incógnita. No tengo la temperatura T0. O sea, a ver, voy a plantear el balance en la pared del ducto. ¿Qué necesito colocar? Energía de entrada. ¿Cuál sería la energía de entrada en la pared? Pues de acuerdo con el esquema sería Q0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Luego, gracias. Energía generada. Les pregunto, ¿hay alguna generación de energía al interior de la pared del ducto? O sea, ¿hay algún paso de corriente en la pared o hay alguna reacción de tipo exotérmica o endotérmica en la pared? No. Entonces, este término no está. Este término para mí vale 0. Luego, energía de salida. ¿Hay alguna salida de energía de la pared del ducto? Sí, la que intercambia con el aire. La que intercambia con el aire. Hay un flujo de calor de convección.
¿Hay almacenamiento? O sea, ¿se está acumulando el calor en el ducto? ¿Sería lo ideal? ¿Sí o no? Creo que no, tampoco. Buena respuesta. Creo que no. Esta tal vez es la pregunta más dura, ¿no? ¿Y cómo sé? O sea, si está teniendo un almacenamiento o no. Bueno, les voy a dar por ahí algunos indicios que pueden utilizar ustedes. Por ejemplo, si me da una velocidad de calentamiento, enfriamiento, ya les decía, ese será un indicio de que el fenómeno transitorio está presente. Es decir, hay una velocidad, repito, de calentamiento, enfriamiento, con el cual se está alterando las temperaturas continuamente. Si se fijan, no es el caso. No me proporciona ningún dato de ese tipo. Pero además hay otra situación que va a reforzar esta situación y eso se encuentra en el espesor. Si utilizan espesores muy delgados, son 10 milímetros. ¿Cuántos son 10 milímetros? Eso es apenas 1 centímetro. Todos tenemos en la mente cuánto es 1 centímetro. Es algo relativamente pequeño. La intención de utilizar espesores delgados es que precisamente no se pueda acumular el calor, o el calor que se acumula es prácticamente insignificante por el bajo espesor. Casi siempre, cuando tenemos algo delgadito, es más fácil mantenerlo a temperaturas más o menos constantes y uniformes. Entonces, cuando tenemos algo de bajo espesor, eso nos va a conducir seguramente a una situación de estado estable. Y además, si no se nos proporciona esas velocidades de calentamiento, enfriamiento, entonces también lo que vamos a tener como resultado, pues es una situación de estado estable. Entonces, en este caso, tampoco vamos a considerar el término de energía de almacenamiento. Ese término no está, lo vamos a considerar como un problema de estado estable. Entonces, este término será 0 por el espesor delgado o bajo que tiene nuestra pared y que no nos da ninguna velocidad. Y entonces lo único que tendríamos aquí sería la entrada y la salida. Lo que los separa es un signo negativo. Entrada es positiva, salida negativa. Igual a 0. Quiere decir entonces que con el balance de energía en la pared del ducto, yo podría establecer una relación entre el calor que está entrando acá arriba y el calor de convección que está saliendo. Este es el que quiero conocer. Bueno, preguntas. ¿Cómo calculo ese calor de salida de convección? ¿Qué estarían relacionando ahí? ¿Te repite la pregunta? Sí. ¿Cómo calcularían este calor de salida de convección aquí en el ducto? Con Con el coeficiente de convección y las temperaturas, ¿no? Coeficiente de convección. Las temperaturas que tendríamos sería la temperatura más alta, que sería TI, la de 85 grados. ¿Estamos de acuerdo? Que es la temperatura aquí en esta superficie, menos la temperatura T infinito, ¿sí o no? Y a esto sería igual Q0. ¿Conocemos el coeficiente de convección? Sí, son 100 watts. ¿Conocemos la temperatura I? Sí, son 85 grados, es la temperatura que tenemos aquí abajo. El problema no la dice, no la indica. ¿Tenemos la temperatura del fluido? Sí, 30 grados. Entonces, esto nos sirve para calcular
ese primer inciso. ¿Cuánto vale entonces el flujo de calor? El flujo de calor tiene un valor de 100 watts, que es el dato que ya tengo. La diferencia de temperaturas, que sería TI, en este caso los 85 grados, menos la temperatura del fluido circundante, que son 30 grados. ¿Cuánto les da? 5.500. Watts metro cuadrado, ¿verdad? Quiere decir entonces que para mantener el estado estable en este ducto de calefacción, este calentador tendría que estar mandando 5.500 watts metro cuadrado para que traspase la pared del ducto, llegue a la parte de abajo y se pueda estar calentando el aire. Eso es lo que significa, esa es la interpretación que le damos. Y aquí está nuestra primera respuesta. Preguntas, comentarios. Profe, son 55,000 watts. ¿55,000? Sí, ¿Seguro? porque serían 100 por 55, ¿no? 100 por 55. A ver. ¿Qué pasó ahí? No, profe, sí está bien. No, sí, 5.500. Bien, ¿Qué mil. pasó? Aguas. ¿Ya está amaneciendo? ¿Ya no anden con esas cosas? Es que todavía no desayuno, profe. Puede ser, puede ser. Bueno, ahí está, ¿no? El flujo de calor. Tenemos nuestra primera respuesta. Vamos con el segundo inciso. Nos dice, para las condiciones del inciso anterior, es decir, con ese flujo de calor, ¿cuál sería la temperatura T0 de la superficie del ducto contigua al calentador? Nuevamente, puedo aplicar un balance de energía. Pero noten que el balance de energía ya no me convendría mucho hacerlo en la pared del ducto, porque ya determiné que la entrada es igual a la salida y ya sé cuánto vale la entrada. Y bueno, pues la salida es lo mismo y conozco todos los datos de la salida. De ninguna manera voy a involucrar a la temperatura T0, que es lo que me está preguntando el ejercicio. Podría ser el volumen, podría utilizar ahora como volumen de control este punto. O podría utilizar el de arriba. Los dos me van a dar lo mismo. Fíjense bien. Si yo considerara este punto, aquí voy a tener una entrada de calor. O sea, voy a considerar esta superficie como volumen. O esa superficie, esa partecita ahí como si fuera el volumen de control donde voy a llevar a cabo el análisis. O si quieren, nada más la superficie. Y entonces, al considerar una superficie, automáticamente se anulan los términos de generación y almacenamiento. Nada más estaría tomando en cuenta una cara. ¿Qué estaría saliendo de esa cara? Pues el calor de convección. Lo acabo de decir. Es el que va hacia el aire. ¿Qué estaría entrando en esa cara? Pues calor. Calor que viene desde la parte de arriba del calentador. ¿Cómo pasó o cómo le hizo el calor, en este caso Q0, para pasar de este punto superior a esta superficie inferior? Cuando digo cómo le hizo, me refiero a se movió por conducción, por convección o por radiación. Por conducción. Por conducción. Entre dos puntos que deben tener una temperatura diferente. Por lo tanto, entonces, este calor de convección debería igualarse con el calor de conducción en flujo. Este de aquí es la entrada, sería esta flechita negra que coloqué aquí. Y este de aquí es la salida,
lo que sale de la superficie. A ver, con este planteamiento de balance de energía, ¿vamos bien? ¿Dónde está? Repito, está en la superficie, está en este punto bajo nada más. ¿Puedo tomar superficies como análisis? Sí. Y al tomar la superficie como el análisis, automáticamente borro los términos de generación y de almacenamiento, porque como ya dijimos, esos términos son volumétricos. Esos términos no ocurren en la superficie, ocurren al interior, ocurren en el volumen. A ver, preguntas, comentarios. Y en ese análisis, el calor de conducción es el mismo que el calor del calentador de conducción también. Exactamente, porque vean lo que va a pasar. Si el balance lo llevo a la parte de arriba, déjenme usar un amarillo para que se note aquí. Por ejemplo, si lo hiciera en la superficie de arriba, alguien dijera, bueno, profe, si no lo quiero hacer acá abajo, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué entrada tendría en esa superficie? Pues la entrada que tendría sería Q0, ¿sí o no? ¿Qué es lo que manda el calentador? ¿Sí lo vemos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué estaría saliendo de esa superficie? Pues calor de conducción hacia la pared del ducto. Esta es entrada, esta es salida. ¿Cuánto vale el calor de conducción? Q0. Este calor de conducción es el mismo de acá, porque es el que se conduce a través de toda la pared del ducto. Entonces, puedo utilizar el de arriba, puedo utilizar el de abajo. Los dos me van a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hace un momento dijimos que el calor que está mandando el calentador debe ser igual al calor de convección. O sea, este de aquí y este de aquí son iguales. ¿Cuánto valen? 5,500. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, me voy a quedar con el de abajo porque este ya lo tengo. Entonces, quiero aquí relacionar las temperaturas. De hecho, es indistinto. A ver, ¿qué va a involucrar el flujo de calor de conducción? Tiene que involucrar obviamente la conductividad térmica. ¿Conductividad térmica de qué? Pues obviamente del ducto. Tiene que involucrar una diferencia de temperaturas, que son las diferencias o el gradiente térmico que se establece a través del ducto. T0, que es el que está cerquita o más, o contiguo, mejor dicho, al calentador, por lo tanto debe tener la temperatura más alta. Aquí es donde se está calentando. Menos TI, que ciertamente se mantiene una temperatura alta, pero debe ser más baja que T0, porque este es el que está cerca del calentador. La separación que tengo entre T0 y TI, ¿qué separación hay? El espesor, ¿cuánto vale? Pues 10 milímetros. Ese dato me lo está dando el problema. Y esto pues lo voy a igualar al calor de convección. Puedo colocar otra vez a HTI menos T infinito o directamente el 5,500 que ya calculé. De aquí la conductividad térmica, ¿cuánto vale? Dice el problema que son 20 watts. T0 no la conozco, es mi incógnita. TI es 85 grados, me lo está dando el problema. Y la separación entre T0 y TI, que es donde estoy haciendo la diferencia de temperaturas, pues es el espesor del ducto, que en este caso son los 10 milímetros. 10 milímetros a metros, 0.01. Y eso debe ser igual a los 5,500. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y listo. Ahí tenemos el balance de energía que nos permitirá encontrar T0. ¿Cuánto les da T0? A ver, despejando.
87.75. 87.75. ¿Sí? ¿Todos coincidimos con este resultado? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y listo. Ahí está nuestra temperatura. Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Esta es la intención, de poder mezclar los mecanismos de transferencia de calor. Si se fijan, actuaron al mismo tiempo conducción y convección para poder obtener un resultado. Esta va a ser la tendencia, esta va a ser la idea de este tipo de problemas y en general de este curso. Entonces, lo que quería que vieran con este problema es la versatilidad de la aplicación de los volúmenes de control. O sea, son libres, se pueden mover para donde ustedes, bueno, iba a decir a donde ustedes quieran, pero más bien es a donde ustedes les convenga más. ¿Por qué que les convenga? Pues para poder encontrar temperaturas, en poder encontrar flujos, transferencias de calor, dependiendo lo que les esté cuestionando un ejercicio. ¿Sale? Bueno, de aquí que sigue, bueno, pues estaba lo del balance, toda esta parte que ya hicimos nosotros. Vamos a asignar una nueva tarea. No he asignado las tareas que han estado apareciendo. Por ejemplo, para los compañeros que están en la parte presencial, también ayer que estuvimos trabajando con los compañeros que estaban a distancia, porque les decía, la intención es que empiecen a aparecer a partir de la siguiente semana, para que las personas que no están, los que van a trabajar a distancia, puedan estar realizando estas tareas y se mantengan lo más empapados posibles. También comentarles que esta unidad es la más breve y la estamos cerrando el día de hoy. Esto era lo último que debíamos de tratar. Por lo tanto, ya estamos listos para llevar a cabo una primera evaluación de esta unidad, de los mecanismos básicos. Entonces, pues la intención es que este primer examen lo llevemos precisamente de hoy en 8, que tenemos las 2 horas. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Va a ser virtual la evaluación, ¿verdad? ¿Perdón? Va a ser virtual la evaluación. No. Las evaluaciones ya van a ser presenciales. Ok. ¿Vale? Entonces, sería el próximo viernes. Ahora sí reunirnos allá en el tecnológico y llevar a cabo esta evaluación. Pues para mí no hay problema. ¿Sí? Bueno. Ya la cuestión del espacio y demás, yo lo trato en la semana por allá con su jefe de departamento, con el doctor Cobian, para comentarle esta situación de la evaluación y bueno, que nos diga qué espacio podemos utilizar o qué espacios podemos utilizar para seguir manteniendo los protocolos de seguridad y les digo que ustedes puedan asistir al examen. Entonces, eso quedaría de esta manera. Les digo, entonces, esas tareas van a estar apareciendo en la semana para que se mantengan activos. El próximo lunes, que recibimos la segunda mitad del grupo, pues vamos a comenzar con la unidad número 2. Acuérdense que estamos ahorita un poquito en apuro, pues lo que vamos a tratar la siguiente semana lo tenemos que repetir en la cuarta para la mitad que se queda en casa. Recuerden que la sesión que se abre el día jueves es para las personas que no asisten a clase presencial. Los que están en presencial no hay ningún problema, no es necesario que estén. Vamos a repetir lo que hemos estado viendo. Esto para que no se queden tan desfasados. ¿Sale? Entonces, pues son los avisos que quería darle, chicos. No sé si alguien tiene o tenga alguna pregunta, comentario
antes de cerrar la sesión del día de hoy? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí, chicos. Y pues nos vemos la semana que entra con la porción